Con la llegada del otoño dorado de la vida, cuando el tiempo deja huellas imborrables en el rostro y en el corazón, cada persona se enfrenta a preguntas difíciles que muchos preferirían evitar. ¿Dónde encontrar un refugio tranquilo? ¿Cómo mantener la independencia? ¿Elegir vivir cerca de los hijos o confiar en el cuidado de una institución especializada? Estas preguntas no tienen respuestas únicas, ya que afectan no solo al espacio físico, sino también a aspectos profundos de la existencia humana: el sentido de la dignidad, la necesidad de soledad, el deseo de libertad y la carga de los sueños incumplidos. Muchos, al entrar en la madurez, sueñan con un tiempo lleno de cuidado y gratitud por los años dedicados a la familia. Sin embargo, la realidad a menudo resulta diferente. Las conversaciones sinceras con los hijos no siempre brindan el calor espiritual deseado, y la vida independiente puede resultar más solitaria y triste de lo que se imaginaba. Y aquí está la paradoja. Las instituciones para personas mayores, contrariamente a la opinión popular, a veces pueden ofrecer una mejor calidad de vida que una casa abandonada donde solo reinan el silencio y el olvido. Entonces, ¿qué camino elegir para vivir dignamente el resto de los días sin convertirse en una carga para los demás, pero sin ahogarse en la amargura de la soledad y la inutilidad? Esta pregunta permanece abierta, requiriendo una decisión ponderada y sabia que permita mantener el respeto por uno mismo y la alegría de cada día vivido. La idea de una vejez tranquila rodeada de una familia amorosa calienta el corazón de muchos. Después de décadas dedicadas al cuidado de los seres queridos, es natural soñar con que los años de madurez estén llenos de calor, cuidado y atención constante de los familiares. Desafortunadamente, la vida a veces hace sus propios ajustes. Los hijos adultos, ocupados construyendo sus propias vidas, carreras y creando sus propias familias, se ven atrapados en la rutina y las obligaciones. Y aunque los sentimientos filiales no desaparecen, el tiempo que pueden dedicar a sus padres se vuelve cada vez más escaso. Vivir juntos con los descendientes no siempre es garantía de calor espiritual y comunicación constante. A menudo, tal convivencia trae más amargura y decepciones que momentos felices. Las esperanzas de atención constante pueden verse frustradas por la dura realidad del mundo moderno, con su ritmo frenético y su implacable carrera por el éxito. Y lo que parecía una oportunidad ideal para acercarse, se convierte en una dolorosa sensación de soledad e inutilidad. Al mudarse a la casa de sus hijos, una persona mayor entra en un mundo con reglas y órdenes ya establecidas, donde no siempre hay lugar para él. Incluso los cambios menores en el estilo de vida establecido se vuelven notables. La rutina diaria habitual, los gustos individuales e incluso las pequeñas debilidades pueden causar desacuerdos. Mientras que los hijos se dedican por completo a sus obligaciones profesionales y los nietos están absortos en las tecnologías digitales, los padres ancianos se encuentran en una situación difícil, divididos entre los recuerdos del pasado y una sensación de pérdida en el presente. A menudo sucede que incluso en el círculo familiar una persona mayor se siente sola. Las conversaciones se interrumpen a la mitad. Las comidas conjuntas se convierten en acciones rápidas y formales, y las manifestaciones de cuidado dan paso al ajetreo diario. Las expectativas excesivas de los demás casi siempre conducen a la decepción. Este sentimiento surge debido a la creciente brecha entre lo que se espera y lo que realmente sucede, lo cual es especialmente doloroso en las relaciones entre padres ancianos y sus hijos adultos. Por ejemplo, una anciana, al enfrentarse al deterioro de su salud, aceptó la oferta de su hija de mudarse con ella. Al principio, esto parecía una solución ideal: la cercanía de un ser querido, la asistencia necesaria y la oportunidad de fortalecer los lazos familiares. Los primeros días estuvieron llenos de esperanza, sintiendo calor y confianza en que la vejez no sería solitaria. Sin embargo, con el tiempo, la vida cotidiana mostró una triste verdad. La hija se iba a trabajar temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche, siempre cansada. El yerno, generalmente amable, evitaba las conversaciones largas,
prefiriendo el silencio, que solo interrumpían los sonidos del televisor o el teléfono. Los nietos, absortos en sus dispositivos, casi no le prestaban atención. Rodeada de paredes familiares y seres queridos, la anciana se enfrentó inesperadamente a una sensación de profunda soledad. Sus días transcurrían en silencio, sin la oportunidad de compartir sus reflexiones y experiencias. Los raros momentos de comunicación con la familia eran fugaces y formales, limitándose a preguntas sobre su salud o solicitudes de ayuda insignificante en la casa. Una vez, al intentar iniciar una conversación sincera, escuchó a su hija decir: «Mamá, lo siento, ahora no tengo tiempo, estoy muy ocupada». Estas palabras, pronunciadas sin rastro de malicia, se convirtieron en una dolorosa punzada, subrayando la brecha entre sus expectativas anteriores y la dura realidad. En ese momento se dio cuenta de una amarga verdad. Vivir bajo el mismo techo con la familia no garantiza la participación en sus vidas. La casa vivía según sus propias reglas y horarios, ajenos a ella. Su propio lugar en esa casa parecía haberse disuelto, y su presencia, por silenciosa e inadvertida que fuera, se percibía solo como una adición insignificante a la vida cotidiana de otros. No hay que creer ingenuamente que la familia es una fuente inagotable de felicidad sin nubes. El amor de los hijos a los padres no se agota, pero sus prioridades vitales cambian inevitablemente. Y esperar exclusivamente la convivencia como una forma de encontrar cercanía espiritual y atención constante puede convertirse en una cruel decepción. En tales circunstancias, la independencia, aunque sea parcial, se convierte en una opción más madura y sensata. Tener un espacio personal, incluso en la proximidad inmediata de los seres queridos, permite mantener la autonomía y evitar dolorosas esperanzas frustradas. Al final, la simple presencia física no siempre es sinónimo de verdadera cercanía, y difícilmente se puede imaginar algo más angustioso que sentirse extraño en la propia casa. La vejez plantea a la persona un dilema complejo. Por un lado, surge un deseo natural de mantener la autonomía, seguir dirigiendo su vida y no convertirse en una carga para sus seres queridos. Por otro lado, se insinúa el miedo a quedarse solo, a sentirse aislado del mundo y privado de ayuda cuando más se necesita. Cuanto menos dependa una persona de los demás, menos tendrá que enfrentarse a las decepciones causadas por sus debilidades. La dependencia inevitable genera expectativas y, en consecuencia, aumenta el riesgo de decepciones. Sin embargo, la soledad total puede causar inquietud, especialmente cuando la salud requiere una atención más estrecha. En este sentido, existe una solución de compromiso que puede equilibrar estas oposiciones: vivir solo, pero cerca de la familia. Este estilo de vida permite a la persona mayor conservar su individualidad y su rutina habitual, al tiempo que tiene la posibilidad de recibir apoyo en caso de necesidad. Lo importante no es solo dónde vivir, sino cómo organiza la persona esta nueva etapa de su vida, encontrando la manera de mantener la dignidad sin renunciar al calor emocional. La convivencia con los hijos puede significar renunciar a los intereses personales y tener que adaptarse a la rutina de otros, lo que no siempre es la mejor solución. La perspectiva de mudarse a una residencia de ancianos a menudo se dibuja en la mente de las personas mayores como el acorde final en el camino hacia la total dependencia de las circunstancias externas y la ayuda de otros. Al mismo tiempo, la elección de una vida independiente dicta la necesidad de una planificación anticipada y, lo que no es menos importante, requiere una disposición mental especial, una capacidad de apreciar los momentos a solas con uno mismo. La cuestión clave aquí no es sólo cuán real y factible es tal independencia, sino también si es capaz de traer verdadera satisfacción y una sensación de confort. Muchas personas de edad avanzada experimentan un miedo comprensible ante la perspectiva del aislamiento de la sociedad, pero a menudo pasan por alto el hecho de que la verdadera soledad no consiste en la ausencia física de personas en la proximidad inmediata, sino en una sensación de vacío interior y pérdida de sentido de la existencia.
A menudo, permanecer en soledad resulta ser una opción mucho más preferible que estar rodeado de personas con las que no surge una conexión emocional profunda y cuya comunicación cansa más que alegra. Al final, ¿acaso hay pocos ejemplos de personas que, formalmente rodeadas del cuidado de familiares y amigos, en el fondo siguen experimentando una sensación opresiva de soledad? Para que la vida independiente traiga a la persona mayor una verdadera satisfacción y una sensación de plenitud, necesita ante todo restablecer la conexión perdida consigo misma, establecer una rutina diaria clara que incluya actividades agradables y apasionantes, establecer contactos sociales no onerosos y aceptar como un hecho ineludible que la vida a cualquier edad necesita ser llenada intencionadamente de sentido y contenido. Como ilustración gráfica, se puede citar la historia de un hombre mayor que, tras el fallecimiento de su esposa, se enfrentó a una difícil elección sobre cómo y dónde pasar los años que le quedaban de vida. Su hijo le propuso mudarse a su casa y ocupar una de las habitaciones, pero el padre tenía serias dudas. Sinceramente, no quería ser una carga para su familia y, lo que es más importante, no deseaba sentirse como una persona cuya existencia depende totalmente de la bondad y la benevolencia de alguien. Al final, encontró una solución de compromiso que satisfizo a todas las partes. Alquiló un apartamento pequeño pero acogedor a pocas manzanas de la casa de su hijo. De esta manera, tuvo la oportunidad de seguir viviendo a su antojo, sin perturbar el modo de vida habitual de la joven familia, pero manteniendo la confianza de que, en caso necesario, la ayuda y el apoyo siempre estarían cerca. Al principio, este paso le sumió en un estado de preocupación. Las noches de insomnio se prolongaban dolorosamente, y el silencio en la mesa del comedor oprimía con su vacío. Sin embargo, poco a poco, el hombre descubrió una verdad paradójica. La soledad no se convirtió en una carga, sino en una oportunidad única. Ahora podía permitirse despertarse a la hora dictada por su ritmo interno, preparar lentamente sus platos favoritos y dedicar más tiempo a leer libros fascinantes y a dar tranquilos paseos al aire libre. Podía visitar a su querido hijo y a sus nietos cuando su corazón se lo pedía, sin experimentar la dolorosa sensación de ser un invitado no deseado. Al tomar esta importante decisión, el anciano se dio cuenta de que la madurez no tenía por qué ser sinónimo de tristeza y arrepentimiento. Era simplemente una nueva página en la historia de su vida, que estaba decidido a vivir con honor y dignidad. La principal lección que enseña la búsqueda de la independencia es que la oportunidad de estar a solas con uno mismo no es necesariamente sinónimo de soledad dolorosa. La vejez bien puede convertirse en un tiempo de profunda reflexión y de conquista de la libertad largamente esperada, si uno aprende a valorarla sin ilusiones vanas ni expectativas incumplidas. La disponibilidad de espacio personal, la ausencia de dependencia directa de los hijos adultos, permite conservar un precioso sentido de autoidentidad y la tan necesaria autonomía. La verdadera felicidad proviene de la sensación de autosuficiencia e independencia interior. La independencia en la vejez, cuando es alcanzable, no es una huida del mundo, sino un don inestimable del destino. Le da al anciano la oportunidad de construir su vida a su propia discreción, sin sentir presión externa ni adaptarse a las expectativas de los demás. No es sólo una cuestión de conveniencia, sino más bien una elección filosófica, una afirmación de que la libertad sigue siendo siempre uno de los tesoros más deseados. Cuando se trata de residencias de ancianos, en la mente de muchas personas mayores surge involuntariamente la imagen de soledad y abandono. La sola idea de verse alejado de sus seres queridos, privado de la posibilidad de disponer de su vida, provoca una sensación de miedo y rechazo. Porque históricamente los valores familiares siempre han puesto en primer lugar el cuidado de los padres hasta los últimos días de su vida. Pero, ¿hasta qué punto está justificada esta percepción? ¿Es realmente cada residencia de ancianos un símbolo del olvido
o en determinadas circunstancias puede convertirse en una nueva etapa, dando una oportunidad para una vejez digna? Es importante entender que no es el lugar lo que determina nuestra vida, sino cómo la vivimos. Estas reflexiones se vuelven especialmente relevantes cuando vemos cómo muchas personas mayores pasan sus últimos años aisladas en sus propios apartamentos, sufriendo por la falta de comunicación, atención y la ayuda necesaria. La realidad es que estar en un ambiente familiar no siempre es una garantía de felicidad, al igual que cualquier residencia geriátrica no necesariamente conlleva una sensación de abandono. Las verdaderas experiencias de una persona mayor en tales establecimientos dependen no de la señalización en el edificio, sino de la percepción personal y las perspectivas ofrecidas. El rechazo a las residencias de ancianos se basa en gran medida en una visión idealizada de la vejez. Existe la creencia generalizada de que este periodo de la vida debe transcurrir en el círculo familiar, rodeado de hijos y nietos que aman, pero a menudo se pasa por alto que tal coexistencia no siempre es factible o beneficiosa para todos. El problema no radica solo en la falta de tiempo de los seres queridos, sino también en el hecho de que el estilo de vida moderno establece reglas diferentes. Los niños están absortos en sus carreras, los nietos en sus aficiones, y el anciano a menudo pasa más tiempo solo del que le gustaría. Además, un problema grave es el estado de salud. Cuidar a una persona mayor requiere una enorme dedicación y habilidades especializadas que muchos familiares, incluso con el deseo más ardiente, no tienen. Con el tiempo, tales relaciones pueden volverse onerosas para ambas partes, convirtiendo lo que debería ser una expresión de amor y atención en una carga silenciosa. En una buena residencia de ancianos, la persona mayor no solo encuentra un techo sobre su cabeza, sino también la oportunidad de comunicarse, una sensación de seguridad y actividades que vuelven a llenar su vida de contenido. En lugar de la dolorosa sensación de ser una carga para sus seres queridos, se encuentra en una atmósfera donde la atención se centra en mantener y mejorar la calidad de su vida. Un anciano rechazó durante mucho tiempo categóricamente la idea misma de una residencia de ancianos. En su opinión, era un lugar al que envían a pasar sus últimos días, un símbolo de que ya no es necesario y es olvidado por todos. Pasaron los años. Vivía solo en su vieja casa. Detty lo visitaban los fines de semana, pero su tiempo era limitado y, la mayor parte del tiempo, se quedaba solo. Entre semana, su rutina era monótona: despertarse, tomar café por la mañana, ver la televisión y esperar ansiosamente una llamada telefónica que podía no llegar. Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Tenía lagunas mentales, le resultaba difícil realizar tareas domésticas sencillas y un cansancio constante se convirtió en su sombra. Finalmente, sus hijos lo convencieron para que al menos probara a vivir en una residencia de ancianos. A regañadientes y sin ver otra salida, aceptó. A su llegada, la primera impresión fue desalentadora. Se sentía desconectado de la vida, como si realmente estuviera a las puertas del olvido. Sin embargo, pasaron los días y ocurrió algo inesperado. Se dio cuenta de que ya no estaba solo. Estaba rodeado de gente de su edad, con historias de vida similares, abiertos a la comunicación y dispuestos a compartir experiencias. Empezó a participar en diversas actividades, volvió a sentir la alegría de jugar al ajedrez, pasear por el parque e incluso pequeñas excursiones organizadas por la residencia. Además, el destino lo reunió con un viejo amigo de la infancia que, al parecer, también vivía en esa institución. Sus conversaciones se convirtieron en una parte inseparable de su día, y por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de algo más grande. Las angustias emocionales surgen de la falta de voluntad para aceptar el curso inevitable de las cosas. Una percepción tranquila de la realidad puede otorgar paz. Un anciano se dio cuenta de que la fuente de su insatisfacción no residía en un lugar específico, sino en su actitud personal hacia la situación. La principal conclusión de esta historia es que el miedo a los cambios que se avecinan suele ser más doloroso que los propios cambios.
Por supuesto, no todas las residencias de ancianos cumplen con altos estándares. Hay instituciones donde las personas mayores no reciben la atención y el cuidado adecuados. Por lo tanto, elegir un lugar adecuado con condiciones de vida dignas y un ambiente favorable es de suma importancia. Esta afirmación es válida para cualquier otra decisión que se tome en la edad adulta. La calidad de vida está determinada no solo por el entorno, sino también por la interacción con los seres queridos. A menudo son las ideas erróneas las que nos atan más que las circunstancias reales. El error crítico no es el hecho de elegir una institución especializada para personas mayores, sino la búsqueda persistente de un ideal que ha perdido su relevancia. Es importante que cada persona evalúe adecuadamente la situación actual y tome una decisión que le permita vivir los años que le quedan con dignidad, seguridad y, sobre todo, sin remordimientos por el pasado. El tiempo vuela inexorablemente. Los hijos crecen y los padres envejecen. Durante muchos años, los padres dedican su tiempo a la educación, formación y protección de sus hijos, esperando que algún día sus esfuerzos sean recompensados. El anhelo es sentir en la vejez la gratitud y el cuidado de aquellos por quienes tanto se ha sacrificado. Sin embargo, la realidad no siempre cumple con estas expectativas. A menudo, las personas mayores experimentan sentimientos de abandono, negligencia e incluso injusta ofensa por parte de sus hijos adultos. El tiempo, que antes les pertenecía por completo, ahora parece insignificante. Las reuniones se vuelven poco frecuentes, las conversaciones apresuradas. La sensación de soledad crece como una amarga ofensa. Es importante darse cuenta de que la relación entre padres e hijos está condicionada, en primer lugar, por factores biológicos y no por obligaciones inquebrantables. El nacimiento no es una elección del niño y al alcanzar la madurez construye lógicamente su vida, repitiendo el camino de sus padres. La creencia de que los hijos deben compensar completamente el cuidado refleja más las expectativas de los padres que una regla universal. No se trata de una falta de amor por parte de los hijos, sino de una idea errónea de que la gratitud se manifestará de forma constante e incondicional. Una vana espera de reconocimiento puede conducir a profundas decepciones. El tiempo cambia la naturaleza de las relaciones. En los primeros años, los padres son el centro del universo para el niño, pero al crecer adquieren nuevas prioridades. Crecimiento profesional, relaciones personales, su propia familia, dificultades de la vida. La atención, que antes se dirigía a los padres, se disipa. Esto no significa una falta de amor. El ritmo de vida moderno y las nuevas obligaciones alejan a los hijos de sus padres, a veces sin querer. Para la generación anterior, esto puede sentirse como soledad, mientras que para los hijos es un curso natural de la vida. El sufrimiento humano surge de las esperanzas incumplidas. Aquel que depende demasiado de los demás, inevitablemente se enfrentará a la decepción. Quizás el mayor error de los padres es creer que los hijos siempre estarán dispuestos a brindar el mismo nivel de cuidado y atención que recibieron en la infancia. El ciclo de la vida no se basa en la compensación, sino en la transmisión de experiencias y valores. Así como en tiempos pasados, los padres se desvinculaban de sus raíces, dejando el hogar paterno para construir su propio destino, la generación actual de hijos continúa este patrón. El error no reside en el hecho de alejarse, sino en la arraigada creencia de los descendientes de que su camino debe ser radicalmente diferente al de sus padres. Consideremos el ejemplo de una mujer que dedicó toda su vida a criar a sus hijos. Trabajó incansablemente, los rodeó de cuidados, sacrificó sus ambiciones personales, buscando asegurarles un futuro feliz. Nunca se quejó de los sacrificios, creyendo sinceramente que en el futuro estarían cerca, compensando su amor y abnegación. Sin embargo, al llegar a la vejez, sus expectativas no se cumplieron. Ella esperaba atención, visitas regulares, quizás incluso una invitación a mudarse a una de sus casas. Pero en respuesta se encontró con el silencio. Sus hijos, sin duda,
La amaban, pero estaban completamente absortos en sus propias preocupaciones y problemas. Las llamadas telefónicas eran breves y poco frecuentes, y las visitas eran esporádicas. Cuando llegaban, traían consigo la prisa y la sensación del deber cumplido. Ella intentaba iniciar una conversación, compartir recuerdos, pero sentía que nadie la escuchaba realmente. Un día, incapaz de contener la nostalgia, le confesó a uno de sus hijos que extrañaba los tiempos en que eran pequeños y pasaban días enteros juntos. El hijo, sin comprender la profundidad de sus palabras, respondió con una sonrisa: «Mamá, la vida sigue adelante, ¿no es así? Ahora debo cuidar de mi propia familia». En ese momento comprendió una verdad que nunca antes había entendido. La protagonista de esta historia no fue abandonada en la soledad. Más bien, depositó en sus descendientes esperanzas que no estaban destinados a cumplir. El fundamento de la mayoría de los sufrimientos humanos es la expectativa. Una persona que aprende a vivir sin expectativas exageradas evitará muchas decepciones. La protagonista de esta historia no fue abandonada en la soledad. Más bien, depositó en sus descendientes esperanzas que no estaban destinados a cumplir. El fundamento de la mayoría de los sufrimientos humanos es la expectativa. Una persona que aprende a vivir sin expectativas exageradas evitará muchas decepciones. Comprender esto no fue inmediato, pero con el tiempo llegó a entender que la tan esperada gratitud no se manifestaría en la forma que había imaginado. Quizás era hora de centrarse en sus propios intereses y necesidades. Una de las lecciones más importantes que enseña la edad madura es la conciencia de que nadie le debe nada a nadie. Los hijos no dejan de amar a sus padres, pero su amor se manifiesta de manera diferente al amor de los padres por ellos. Mientras que los padres ven en sus hijos el sentido de su existencia, los hijos, a su vez, buscan nuevos horizontes y crean sus propios destinos. Una persona que entra en la edad madura con una sed insaciable de reconocimiento y gratitud corre el riesgo de quedar atrapada en el resentimiento y la soledad. La verdadera sabiduría reside en la capacidad de aceptar la vida en toda su complejidad, y no en intentos infructuosos de adaptarla a sus expectativas. La llegada de la madurez no debe estar marcada por la amargura de la falta de reconocimiento, sino más bien convertirse en un tiempo para obtener una verdadera independencia interior. Es necesario dejar de lado los pensamientos obsesivos de que los demás están obligados a actuar de acuerdo con las expectativas de alguien, y aprender a disfrutar de cada momento de la vida con mayor tolerancia y comprensión hacia el mundo que nos rodea. La vejez es una etapa por la que todos están destinados a pasar, pero no todos son capaces de aceptarla con dignidad. Algunos ven en este periodo solo un declive de fuerzas, una serie interminable de pérdidas y limitaciones. Otros intentan desesperadamente resistirse, negando el hecho mismo de su llegada, como si esperaran que la lucha contra el tiempo implacable pudiera traer la salvación. Pero también hay quienes descubren nuevos horizontes en la madurez, la oportunidad de vivir basándose en la sabiduría acumulada a lo largo de los años y liberándose de ilusiones innecesarias. El secreto de una vejez tranquila radica en aceptar la realidad tal como es, sin adornos ni autoengaños. Con mayor frecuencia, el sufrimiento surge no por la edad en sí, sino por la lucha sin sentido contra lo que no se puede cambiar. Muchos ancianos viven en un estado de ansiedad causado por expectativas exageradas hacia los demás. Anhelan atención, reconocimiento y cuidado. Sin embargo, la verdadera felicidad no reside en las esperanzas puestas en los hijos, familiares o la sociedad, sino en lo que una persona es capaz de hacer por sí misma. La vejez puede traer consigo la soledad, pero incluso estar rodeado de gente no siempre garantiza una verdadera calidez emocional. A menudo, las relaciones siguen siendo superficiales, sustentadas más por formalidades que por una cercanía sincera. No es raro que una persona rodeada de familia experimente una profunda sensación de aislamiento.
Para algunos, vivir con los hijos se convierte en una fuente de comodidad y entendimiento mutuo. La vejez es un período de la vida que a menudo evoca sentimientos encontrados, desde temores e incertidumbres hasta esperanzas y anticipaciones. Para algunos, este tiempo se convierte en un período de profundo autoanálisis y reflexiones solitarias, mientras que para otros es una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y disfrutar de la compañía de seres queridos con quienes han compartido muchos años. En última instancia, cada persona atraviesa esta etapa de la vida a su manera, encontrando algo propio en ella. La principal pregunta que se plantea ante cada uno es: ¿cuál es la mejor manera de abordar la vejez, permanecer en la sociedad de otras personas, incluso si la interacción con ellas no siempre brinda la alegría esperada, o mantener la independencia, sabiendo que esto puede conducir a la soledad? A menudo, esta elección resulta difícil y no tiene una solución obvia. La forma en que vivimos la vejez está determinada no solo por nuestras propias decisiones, sino también por circunstancias que están fuera de nuestro control. Podemos elegir dónde vivir, con quién interactuar y cómo pasar nuestro tiempo, pero no podemos controlar los sentimientos de las personas que nos rodean ni obligarlos a prestarnos más atención de la que están dispuestas o pueden ofrecer. Por lo tanto, nuestra felicidad no debe depender de la presencia de otras personas. Debe surgir de nuestra capacidad para encontrar valor y significado en nuestra propia existencia, independientemente de las circunstancias externas. Mientras que algunos buscan consuelo en la sociedad, otros encuentran descanso en la soledad, prefiriéndola a la comunicación intrusiva. Es importante no aspirar a un ideal, sino encontrar un equilibrio entre lo que se desea y lo que es realmente alcanzable. La dependencia emocional representa una amenaza oculta. Cuanto más necesita una persona a los demás para encontrar el sentido de su existencia, más expuesta está a los golpes del destino, los rechazos y las decepciones. Por lo tanto, en la vejez, el punto clave no es la presencia de otras personas, sino la preservación del sentido de la dignidad y la independencia. Aceptar la vejez implica liberarse del sentimiento de culpa por querer vivir para el propio placer. Muchos ancianos pasan este periodo de la vida tratando de complacer a sus hijos, temiendo convertirse en una carga, sacrificando sus deseos. Pero, ¿qué sentido tiene pasar toda la vida por los demás si al llegar a la vejez uno todavía está atado por un sentido del deber? La verdadera paz llega cuando uno aprende a vivir en armonía consigo mismo. Si no podemos cambiar a los que nos rodean, está en nuestro poder cambiar nuestra percepción del mundo. Y la vejez puede convertirse en un tiempo de verdadera libertad. Libertad para decir no a lo que ya no importa, evitar lugares donde no son bienvenidos, elegir la compañía que les gusta y seguir su propio ritmo. En última instancia, la edad no priva a una persona del derecho a la felicidad. Por el contrario, esta aspiración solo debe intensificarse. La vejez no debe convertirse en una espera interminable de la visita de los hijos, una llamada telefónica o muestras de atención. El tiempo es implacable, y la espera pasiva de reconocimiento o compañía puede convertirse en el camino más corto hacia el resentimiento y la decepción. La paz del espíritu se logra al deshacerse de las esperanzas infructuosas y concentrarse en acciones dirigidas al propio bienestar. El camino individual hacia una vejez digna es único para cada uno. Algunos encuentran alegría en la cercanía con la familia, otros buscan una vida independiente y otros encuentran paz en la soledad. La elección de cada persona es correcta si está dictada por sus convicciones personales y no por la presión externa. Es importante mantener la autoestima y la independencia, no permitiendo que los fracasos pasados o los sueños incumplidos empañen el presente. La vejez no es el final del camino de la vida, sino solo una nueva etapa, y cada uno es libre de determinar su contenido, ya sea la participación activa en la vida pública, la profundización en los pasatiempos o simplemente disfrutar de las alegrías tranquilas de cada día. Lo principal es seguir siendo el dueño de su destino.